Gloria a Dios, hermanos. Vamos a entrar de lleno en la palabra. Y la semana pasada terminamos el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. ¿Sí se acuerda, verdad? Dígame que sí. Miéntame aunque sea, por favor, que sí se acuerda. Hoy estaríamos empezando el capítulo 4 de esa carta, pero vamos a hacer una pausa para dar paso a una nueva serie de 4 capítulos o de 4 enseñanzas únicamente, que tiene por título la serie Perseverando. Así se llama, Perseverando. Y la palabra del día de hoy, lo que veremos el día de hoy, tiene por título Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Esto nos va a dar una gran revelación, va a abrir nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que realmente importa, qué estamos haciendo aquí, qué venimos a la iglesia, cuál debe de ser el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y seguramente ustedes ya han escuchado hablar acerca de la perseverancia. ¿Quién no ha escuchado? ¿Alguien no sabe lo que es la perseverancia? Aunque sea así, no le estoy pidiendo una definición, ahorita se la voy a dar yo. Pero ¿alguien no sabe qué es la perseverancia? Hermano René, siempre la agarra usted. Así nada más dígame, no me eche. Yo sé que usted va a traer un diccionario, ¿sí? Pero dígame así, ¿qué sería perseverancia? Permanecer. Aleluya, amén. ¿Sí? Bueno, fíjese bien, se lo voy a leer por definición. La perseverancia es la cualidad, es la capacidad, es la virtud de mantenerse, escuche, firme en una decisión tomada para conseguir una meta. Pero no termina ahí. Dice, sin renunciar frente a los obstáculos que se nos presentan. Eso es perseverancia. Se lo vuelvo a leer para digerirlo, entiendámoslo bien. Es la cualidad, es la capacidad, es la virtud de mantenernos firmes en una decisión que hemos tomado para llegar a la meta. Sin llegar, escúchelo bien, porque esto va a pasar en nuestras vidas, a renunciar frente a los obstáculos que se nos presentan. Amén. ¿Cuántos de nosotros, o yo le pregunto a usted, si alguno de ustedes ha renunciado alguna vez a algo que quería? ¿Hay alguien que aquí nunca haya renunciado a algo que alguna vez quería? Así sea material, así sea una persona, así sea lo que sea. Yo creo que todos alguna vez hemos renunciado a algo que queremos. Lo hemos tenido que dejar ir. Hemos tenido que dejarlo de lado. ¿Por qué? Quizás a la mera hora nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad para eso, que financieramente no lo podíamos conseguir, que quizás nuestro conocimiento no nos alcanzaba para seguir en eso. Bueno, iglesia, si tomamos en cuenta precisamente esta definición, todo creyente aplicándolo a nosotros debería o debe mantenerse firme. ¿Qué quiere decir esto? Sin renunciar, eso quiere decir mantenerse firme, sin renunciar a la fe y a la decisión que tomamos de seguir a Cristo. Hay muchos hermanos, yo tengo varios conocidos que han renunciado a la fe, que se han apartado del Señor porque precisamente se han encontrado con obstáculos. Y uno de esos obstáculos, muchos de nosotros nos lo hemos encontrado, ¿sí? Que ha sido encontrarnos con iglesias, que ha sido encontrarnos con enseñanzas, con personas que dicen ser cristianos, pero cuando tú los ves como viven, dices, esto no es cristiano. Y te apartas porque dices, no, pues si eso es ser cristiano. O vas a una iglesia donde te han enseñado puras herejías, o pastores que se le han pasado sacándonos el dinero. Y por eso muchas personas han renunciado a Cristo, como si Él tuviera la culpa de lo que los hombres hemos hecho del Evangelio. Por eso es muy importante, iglesia, la enseñanza del día de hoy, que se llama perseverando en la doctrina de los apóstoles. No en la doctrina que los hombres hemos hecho de la doctrina de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si estás o te estás durmiendo, porque ahorita se va a disparar el sonido. Es algo programado. Es más, es el Espíritu de Dios. Cuando ve que se están durmiendo, se dispara el sonido automáticamente. Bueno, hermanos, pues nosotros tenemos que mantenernos firmes
Porque eso es perseverancia. Y Dios nos llama a perseverar. Pase lo que pase en nuestras vidas. Yo no estaría aquí, hermanos, si todo lo que había vivido o he vivido en Cristo fuera con la forma o la manera en la que yo decidí seguir a Cristo. No, yo no estaría aquí. Yo ya hubiera renunciado hace mucho también, porque he visto muchas barbaridades en la iglesia, he escuchado y he vivido en la iglesia durante 20 y tantos años. Si fuera hombre y viviera en la carne, hubiera renunciado ya al cristianismo. Nosotros, iglesia, necesitamos perseverar. Esto hacen los hermanos, perseverar, hermanos. Es algo fundamental en la vida de cualquier persona, ¿sí o no? Si tú quieres alcanzar algo en la vida, tienes que esforzarte, tienes que perseverar. Así viéndolo terrenalmente. Iglesia, ¿qué más importante y qué mejor y qué cosa más importante en la vida de un creyente? Que es perseverar. Hermanos, realmente necesitamos perseverar. Es un elemento vital, una actitud, es algo que el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para poder hacer. Necesitamos perseverar, hermanos. Si nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor, en el Hijo de Dios, entonces algo que ya hemos escuchado durante toda la carta a los Gálatas, el Espíritu de Dios ha sido depositado en nosotros, iglesia. Y esto definitivamente nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a guiar en nuestro caminar en la fe para no abortar el plan de Dios. Esa es la perseverancia, iglesia. Y solo el Espíritu de Dios puede poner en nosotros el querer y el hacer. Que si quisiéramos, pudiéramos decir que eso es la perseverancia. Hermano, Dios quiere que seamos una iglesia que persevere. Eso no me queda ni la menor duda. Es decir, una iglesia que crezca. Una iglesia que avance, que madura, iglesia en todos los sentidos, pero sobre todo espiritualmente, porque ahí está, hermano, la clave. Cuando nuestro espíritu, iglesia, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermano, todo lo que está fuera de nosotros debe de crecer. El fruto del Espíritu Santo debe generar en nosotros actitudes terrenales que nos hablan precisamente de la presencia de Dios. Tenemos que crecer en esto, iglesia. Tenemos que perseverar espiritualmente. ¿Sabes qué? Eso hacía la iglesia primitiva. Ay, hermano, ya vamos a hablar de esas antigüedades. La iglesia primitiva, hermano, ¿eso qué tiene que ver? Mira, según el libro de los Hechos, Dios quiere que perseveremos en 4 cosas, iglesia. Y hoy vamos a ver la primera de ellas. Estas son las 4 enseñanzas que vamos a ver. Y están basadas en un mismo texto. Abre tu Biblia. Hechos 2:42. Repito, Hechos 2:42. Y cuando tú lo tengas, y yo te voy a pedir, qué lástima que no está toda la iglesia aquí. Qué lástima. Me duele que no escuchen estas enseñanzas. Porque este es el fundamento, iglesia, de la casa de Dios. Cuando ya lo tengamos ahí, Hechos 2:42 y en la pantalla, yo le voy a pedir que lo leamos al unísono. Y ahí está, y dice ahí, vamos a leer juntos, a la 1, a las 2, 3. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Agárrese la última. Perseveraban en 4 cosas, iglesia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios. Señor, esta palabra, Dios, estoy convencido que no es de hombre, Dios. Hace tiempo, Señor, tú la habías puesto, Señor, en mi corazón, Dios, y dispuse, Señor, a prepararla, Señor, de la mejor manera posible para que, Señor, tu palabra, el Evangelio, Dios, pueda llegar a nuestros corazones. Tú lo haces, Señor. Yo solamente lo expongo y tú lo haces. Hoy te pido, Dios, que abras los corazones, las mentes, Señor, de mis hermanos que están aquí, Dios, para que podamos palpar, Señor, para que podamos mamar de la fuente, Dios, de agua viva, Señor, que eres tú. Aleluya. Para que podamos, Señor, recibir y aprender como si nosotros fuéramos esa iglesia, Dios, de ese tiempo, Señor. Y podamos valorar, Padre, lo que tú nos has dejado. Gracias, Dios, por tus enseñanzas.
En ti ponemos este tiempo para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, Hechos 2:42 describe de cierta manera a la iglesia primitiva. Amén, iglesia. Amén. Y nos enseña que esta iglesia perseveraba en 4 cosas, en las cuales nosotros también, por consiguiente, tenemos que perseverar, iglesia. Como iglesia, no solamente en lo individual, no solamente el hermano Antonio que viene los martes, que viene los jueves, que viene los sábados, que viene los domingos. No solo él, tenemos que perseverar como iglesia. Tenemos que crecer, no sé si se puede aplicar al unísono. Tenemos que crecer todos, hermanos, no solo algunos hermanos, y para eso necesitamos comprometernos con Dios. Amén. Número 1, dice el texto, perseveraban en qué, iglesia? En la doctrina de los apóstoles. Eso veremos el día de hoy. Segunda enseñanza, próximo domingo, perseveraban en la comunión unos con otros. Wow, tremenda enseñanza. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan. Y número 4, perseveraban en las oraciones. Amén. Amén. Hermanos, debemos anhelar ser un modelo de iglesia primitiva. Eso es definitivo. Una iglesia que persevera en las cosas, escúchame bien, que Dios señala. Así es, aleluya. No en las cosas que yo imagino que tenemos que perseverar, porque soy el pastor de la congregación y yo digo en qué tenemos que perseverar. No, iglesia. No se trata de perseverar en lo que yo creo y pienso que tengo que perseverar, incluso como persona. Ay, es que tengo que perseverar en el estudio de mi carrera. Voy a estudiar la maestría para hacer y tener un mejor puesto. Gloria a Dios por eso, claro que está bien. Pero ¿por qué no decimos lo mismo? Tenemos que perseverar en la enseñanza del Hijo de Dios, porque eso nos acerca a la salvación. Hermanos, eso es algo que no hemos podido palpar. Es algo que no hemos podido sentir en nuestras vidas. Decía Arturo, mira, Arturo viene también a los varones. Decía Arturo el jueves y me decía, es que no creemos. Y esa es la verdad. Es que realmente no creemos en la vida eterna. Hermano, pues yo te digo algo. Yo espero que con esto podamos empezar a cambiar esa idea que tenemos. Necesitamos comenzar a perseverar en las cosas que Dios dice que tenemos que perseverar. Las iglesias están afanadas en perseverar, incluso en el número de personas. Lo que no sabemos es lo que está detrás del corazón de cada pastor cuando quiere que la iglesia o a la iglesia vengan más personas. Pero Dios sí lo sabe. Y si te estoy perseverando de esto, hermano, es porque mi corazón está puesto en que esta iglesia crezca para esto, para que más personas conozcan la doctrina de los apóstoles, porque esto es lo que verdaderamente nos salva. No en lo que nosotros creemos, no en lo que nosotros hemos hecho de la iglesia. Hermanos, esto quiere decir que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que continuamente avanzaban, continuamente crecían en el conocimiento de qué, iglesia, de las cosas que los apóstoles enseñaban. Eso hacía la iglesia. ¿Y qué enseñaban los apóstoles, hermanos? Sin miedo. El evangelio, la vida de Cristo, la palabra de Dios, eso enseñaban. Los apóstoles compartían, escúchame bien, lo mismo que ¿quién les enseñó a los apóstoles? Jesús. Los apóstoles compartían lo mismo que Jesús les había enseñado a ellos durante todo su tiempo, el ministerio terrenal que tuvo. Pero ¿sabes algo? Había una gran diferencia en lo que Jesús les enseñó. Ellos no solamente les enseñó el maestro de maestros, ellos vivieron en carne propia la crucifixión. Y no solamente ellos vivieron la resurrección, ellos vivieron todo el proceso de gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. El mismo Jesús les había dicho a sus discípulos que eso sucedería. En repetidas ocasiones les dijo que él tenía que partir y les dice, les conviene que yo me vaya. Imagínate tú estar con Jesús. Imagínate estar tú, bueno, vamos a ponerlo terrenal. Imagínate estar con el amor de tu vida y que te diga, te conviene que yo me vaya. ¿Cómo te vas a poner? Pues triste. Imagínate a los discípulos, su maestro, alguien que yo creo que nomás hablaba y tocaba los corazones, les dijera, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo crees que reaccionaron o pensaron ellos? Yo no estuve ahí. La Biblia no lo dice, pero yo creo, hermano, que se preguntaron y dijeron,
A ver si estás bien, Jesús, no tomaste nada. ¿Cómo que estás diciéndonos que nos conviene que te vayas si hemos visto los milagros, prodigios que eres capaz de hacer? Y ahora vienes y nos dice, les conviene que yo me vaya. Y les dice Jesús, sí, porque si no, no enviaría al Espíritu de Dios, que es el que ahora habita en nosotros. Gloria al Señor. Gracias a Jesucristo, porque Él sabía lo que nos convenía. Dice, yo vine y a cumplir mi propósito. Mi ministerio era enseñarles el Evangelio, era pagar el precio por ustedes. Ahora se queda con ustedes el Espíritu de Dios para que los guíe y los mantenga firmes en esta fe que yo les he enseñado. Ese es el Evangelio de los apóstoles. Sí, aleluya. Ellos, me refiero a los discípulos, recibieron la promesa del mismo Jesucristo, una promesa que Él mismo les había dado. En el capítulo 1 dice, pero cuando venga sobre ustedes, no lo busques, cuando venga sobre ustedes, ¿quién iba a venir sobre ellos? El Espíritu de Dios, a eso se refiere. Fíjate lo que les dice, recibirán poder. Y dice uno, gloria a Dios, ¿a quién no le gusta el poder? Los hombres estamos ansiosos de poder. Dice, y me serán por testigos. Ellos vieron cuando Jesús fue crucificado, ellos vieron a Jesús resucitado, ellos podían dar testimonio de Cristo. Hermanos, el Espíritu que habita en nosotros, así como a ellos, dice, les dará poder. Cuando dice para hacerme por testigos, es para hablar en mi nombre. Y es lo mismo que nosotros tenemos hoy en nuestras vidas, al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para idear cosas, porque no fue suficiente lo que Cristo hizo, no. El Espíritu nos da poder para esto, para hablar en su nombre, iglesia, para compartir el Evangelio, para compartir las maravillas y prodigios de Jesús, para predicar a Cristo, hermanos. Por eso es necesario que tú y yo, iglesia, perseveremos. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, para poder aprender y ser testigos ¿de quién? De Cristo. Pues el Espíritu Santo que dices que habita en ti, porque debe haber una seguridad de que lo tienes, es el que te va a dar poder para que no te avergüences y salgas y puedas hablar, y para que puedas compartir el Evangelio en tu casa, con tus familiares, y no renunciar, como veíamos al principio, a la fe. No renunciar a Cristo. Amén. Mira, literalmente el capítulo 2 del libro de los Hechos nos muestra el nacimiento de la iglesia primitiva. Y junto con ese ejemplo, iglesia, nos muestra, escúchame bien, la primer predicación del Evangelio a cargo de un hombre llamado Pedro. Que ese día, estando ahí, dice la Escritura que se puso en pie, se levantó, dice, alzó la voz. Abre tu Biblia en Hechos 2:14, por favor. Vamos a ver esto, mira. Vamos a empezar en Hechos 2:14. No vamos a leerlo todo de corrido, no. Vamos a ir tomando algunos versículos hasta llegar a Hechos 2:42, que es nuestro texto bíblico base. Mira lo que hizo Pedro ese día. Y es importante porque aquí vamos a darnos cuenta de algo muy, muy importante. Mira, Hechos 2:14 dice, ¿ya lo tenemos? Amén. Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, estaban ahí los discípulos, dice, alzó la voz y les habló diciendo, había gente, ahorita vamos a ver en qué momento está haciendo relación, está diciendo esto, varones judíos, dice Pedro, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto, dice, os sea notorio. ¿Qué quiere decir esto? Esto, dense cuenta, dice, oír mis palabras, porque estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahorita vas a entender eso. Lo primero que quiero decirte es que es de sorprenderse, a mí me sorprendió incluso, la seguridad y la autoridad con la cual Pedro se levantó ese día, iglesia, para decirle a la gente, oír mis palabras, como diciendo, escúchenme lo que voy a decirle. Y les digo que es de sorprenderse, escúchame, porque los que han escuchado hablar de Pedro, o conocen de Pedro, o han leído de Pedro, sabrán que este era un hombre que con anterioridad, cuando abría la boca, la abría muy mal, era un hombre imprudente. Imagínate, de repente ese hombre imprudente se levanta ahí delante de todos y les dice, escúchenme.
¿Te imaginas a los discípulos diciéndole a Pedro, Pedro, calmado, ¿qué vas a decir ahora? Porque cada que abre la boca, Pedrito, mejor siéntate. Y dice Pedro, escúchenme. Pero ¿sabes algo? Pedro ya no es el mismo. El Espíritu Santo ha venido sobre su vida y ha comenzado a controlarlo en todos los sentidos, iglesia. ¿Sabes algo? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, Él controla nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar. Él toma todo el control. Aleluya. Gloria a Dios. Y ¿sabes algo? Ahora Pedro va a hablar y va a dar un sermón, hermanos, tan impresionante, tan impactante, que adelante en el texto, vamos a verlo más adelante, dice que cerca de 3,000 personas, 3,000, ese día, en ese momento, con lo que dijo Pedro, se convirtieron a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes algo? Este fue un culto el mayor culto que pudo haber sido fue el día del Pentecostés. Ahorita vamos a ver. ¿Cuántos más no escucharían a Pedro ese día? Para que cerca de 3,000 se convirtieran. No lo sé, pero eran más de esos. Y lo primero que dice Pedro cuando se levanta, dice, estos hombres que ustedes ven aquí no están ebrios, no están borrachos. ¿Sabes por qué? Porque algunos comenzaron a suponer lo siguiente, que al ver que estaban hablando, escúchelo, en lenguas, como ya lo habíamos enseñado anteriormente, las enseñanzas están en las páginas de la iglesia. Si no lo ha escuchado o tiene dudas, vaya ahí por favor. Estas lenguas no eran sonidos que no entendíamos, eran idiomas que no eran los suyos naturales. Entonces pensaban algunos y suponían que estaban borrachos porque el que era ruso estaba hablando en español y el que era español estaba hablando en ruso. Y tan se entendían, la palabra no lo hace ver así, que daban testimonio de la grandeza de Dios. Era lo que estaban contando. ¿Qué estaban hablando, hermano? Pues de las maravillas de Dios. No estaban ideando métodos ni metodologías humanas para ver cómo atraían a más gentes. Pedro, hablando del Señor, se habían convertido 3,000 a Cristo. Ellos estaban hablando de la grandeza de Dios de manera, iglesia, que personas de diferentes lugares, personas de diferentes idiomas, entendían lo que se estaban diciendo. Yo soy ruso y decía, o aquí mexicano, y de repente uno ruso hablando en español, pues entendía, estaba hablando del Señor, estaba contando las maravillas que Dios había hecho. Eso era lo que estaba pasando, iglesia. Esa fue la manera en la que el Espíritu Santo se manifestó el día precisamente de Pentecostés. Una de las celebraciones judías o festividades a las cuales peregrinaban y subían los judíos a Israel. El día de Pentecostés. No eran cosas raras, pero bueno, este no es el tema central. Yo te estoy llevando hasta el versículo 42. Mira Hechos 2, 22, 24. Mira lo que dice ahí. Estamos buscando llegar al 42. Pedro sigue con su predicación o su exposición, esta de la cual se paró y empezó a hablar. Y les dice en el versículo 22, amén, Hechos 2, 22, y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, pero ¿por quién? Por medio de Él. Aleluya. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Él está dando la gloria, está dando testimonio de lo que Dios hizo a través del Hijo, como diciendo, este era el Mesías. Él estaba haciendo milagros y prodigios. Bueno, dice, como vosotros mismos sabéis, ¿sí? O sea, es algo que ustedes no ignoran porque lo vivieron, a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía que esto iba a pasar, por eso dice anticipado conocimiento de Dios. Dice, pues a prendisteis. Esto quiere decir, lo atrapaste, lo aprendiste, y no solo eso, dice, y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes lo agarraron y lo crucificaron. Muy bien, no pierdas estos puntos que te estoy diciendo. El cual, luego dice Pedro, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando dice que lo levantó, esto habla de la resurrección. Hermanos, yo te pregunto a ti, iglesia, por favor, respóndeme. ¿Qué está predicando Pedro? ¿Se le ocurrió a Pedro un discurso motivacional? No, hermanos. Está hablando de la muerte, de la vida, porque fue un
utilizado por el Señor, de la muerte y la crucifixión de Cristo. Está hablando el Evangelio, está predicando a Cristo, porque Cristo es el Evangelio es Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, no otras cosas. Amén, iglesia. Pedro estaba predicando el Evangelio. Pedro estaba predicando a Cristo, hermano, pues estas son las enseñanzas, y eran las enseñanzas de los apóstoles en las cuales perseveraba la iglesia. A ver, el que tenga oídos oiga. En estas enseñanzas perseveraba la iglesia. ¿Qué diferencia lo que hoy se está haciendo con el Evangelio y en las iglesias? Esto era lo que se predicaba. Y esta doctrina, iglesia, es la que nosotros y en la que nosotros tenemos que perseverar. En las enseñanzas de Cristo, iglesia, necesitamos conocer la palabra de Dios. Al derecho y al revés de ser posible, iglesia, sobre todas las cosas tenemos que vivirla, porque eso demuestra, iglesia, que realmente hemos entendido, pero no solo eso, sino que realmente hemos creído en el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Hermano, no está bien. No basta predicar intentando mover las emociones de las personas. ¿Sabes por qué no está bien? Porque eso no salva. A ver, ¿sí me entendieron? Hermano, no está bien dar pláticas y transgiversar el Evangelio para que las personas salgan de aquí motivadas de la iglesia. Lo podemos hacer, te lo he dicho muchas veces. Pero ¿sabes una cosa? Eso no salva. Es necesario predicar el Evangelio, iglesia. Es necesario predicar a Cristo, porque la fe viene por el oír, no lo que tú quieres hablar, viene por el oír el Evangelio, la palabra de Dios, y esa fe es la que salva. Así es, aleluya. No me entendieron. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo, no lo busques, el Evangelio. ¿Por qué dice que es el Evangelio? ¿Por qué no se avergüenza? ¿Porque es poder de quién? De Dios. ¿Para qué es ese poder? Entonces, ¿qué es lo que salva? El Evangelio, iglesia. Porque la fe viene por el oír, y cuando tú oyes la palabra y te conviertes a Cristo, esa fe te salva. La fe en el Hijo de Dios. Hermano, a mí me queda muy claro. Ahora que he estudiado Gálatas, de veras. Y ahora veo esto y digo: Señor, está claro. Hechos 2:36, busca tu Biblia, por favor. Sigue Pedro predicando ahí. Sigue Pedro de esta vez que se levantó y empezó a hablar. Ahora controlado por el Espíritu de Dios. Claro que estaba controlado por lo que dice. Y dice: sepa pues, ciertísimamente. Esto quiere decir, no hay duda. Toda la casa de Israel, porque estaba ahí frente a la multitud, que a ese Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios, fíjense bien, lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es, Él era el Mesías. Aleluya. A ese que crucificaron era el Salvador. Pedro continúa su discurso y los lleva a reflexionar, iglesia, en lo que han hecho, diciéndoles: sin temor a equivocarme, eso es ciertísimamente, sin temor a equivocarme, que ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron, pues a este lo resucitó el Señor y lo ha hecho Señor y Cristo. A este lo resucitó Dios, perdón. Hermano, pues sepan lo que así lo planeó Dios. Ese es el plan de Dios, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Hermanos, dice Pedro, nosotros fuimos testigos de esto. Por eso lo que ahora enseñamos es a Cristo muerto, a Cristo vivo, muerto y resucitado. Porque fuimos testigos de esto, iglesia. La doctrina en la que Dios quiere que tú y yo perseveremos, por favor, esa es la misma que le dijo Pablo a los Gálatas, porque no hay otro evangelio. Es el evangelio de Cristo. Amén. Mira, pasó algo mejor. Cuando la gente escuchó decir estas palabras a Pedro, que ellos lo que habían hecho, lo habían crucificado, que ese que habían crucificado era el Hijo de Dios, realmente era el Mesías, ¿saben lo que hizo la gente? Reaccionó. Mira lo que dice Hechos 2:37. Vamos acercándonos al 42. Y así es como yo espero que cada uno de nosotros reaccionemos, iglesia, en estas 4 enseñanzas. Mira lo que hizo esta gente cuando escucharon a Pedro decirles esto. Dice el versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás, o a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ya la regamos, ¿qué hacemos? ¿Y saben lo que es compungir?
Triste, dice el hermano. Compungir quiere decir se sintieron culpables de corazón. Eso es lo que sucedió. Y qué hermoso es escuchar esto, hermanos, porque eso es el comienzo del arrepentimiento. Eso es que genuinamente se entristecieron a causa de lo que habían hecho, a causa de lo que Pedro les estaba diciendo. Las palabras de Pedro, iglesia, habían traspasado el corazón de las personas que lo estaban escuchando. El evangelio había tocado los corazones de manera que preguntaron: ¿qué hacemos? Le dijeron a los apóstoles: entonces, ¿qué debemos hacer, Pedro? Y Pedro les contesta, iglesia, y esto es lo que tú y yo debemos hacer, y esto es lo que las personas deben hacer, y esta es la doctrina que debemos de seguir, y esto es en lo que debemos de perseverar. Hechos 2, 38, 39. Mira lo que pasó. Mira lo que les dijo Pedro. ¿Quieren saber qué tienen que hacer ustedes? Pues ya la regaron, ¿verdad? Como diciendo, bueno. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibís el don, esto es el regalo del Espíritu Santo. Hermano, yo nomás te pregunto una cosa. Estamos en el libro de los Hechos, estábamos estudiando las cartas a los Gálatas. ¿Hablan de lo mismo o no? Sí. Y si te pones a estudiar verso a verso la Biblia, te vas a dar cuenta que todo habla de lo mismo. El problema es que cuando estudiamos los textos aisladamente no nos damos cuenta de esa verdad. Lo mismo decía Pedro, lo mismo decía Pablo, el mismo Jesucristo. Hermano, dice aquí, Pedro les dijo: arrepentidos. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, no hay texto ahí, te lo voy a leer, es el único versículo que traigo fuera de esto. Dice: cada uno de ustedes, número 1, dice, debe arrepentirse de sus pecados. Fíjate lo que te estoy diciendo. Te voy a hacer una pregunta. Número 2 dice: debe volverse a Dios. Y número 3, debe de ser bautizado. ¿Cómo se llama esto? Mientras tomo agua. Mira. Se llama proceso de conversión. Nuevo nacimiento viene después, pero dice el proceso de conversión. Arrepiéntete, dice, de tus pecados. Volverse a Dios es creer en el Señor, y entonces obra y da pasos de fe, como es el bautismo. Es el proceso de la conversión, lo que Pedro les dijo que tenían que hacer. Dice en el versículo 39: porque para vosotros, dice la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hermanos, nosotros hemos sido llamados, tenemos ese privilegio. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras, el mismo Pedro dice, testificaba, subraya esto, y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. La manera de ser salvos, hermanos, la manera de nacer de nuevo, la manera, ya lo vimos, de convertirnos, ahí está. Una vez más yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué es lo que Pedro estaba predicando? El evangelio. Estaba predicando a Cristo, el evangelio que es para salvación, y les dice: arrepiéntanse. Amén, iglesia. Porque el primer paso a la salvación se llama arrepentimiento. Ese es el primer paso. Mientras no haya un arrepentimiento en ti, mientras no haya este sentir que hubo en ellos cuando se dieron cuenta que el que habían crucificado era el Mesías, no hay arrepentimiento. Y les dice Pedro: ¿saben lo que tienen que hacer ahora? Es arrepentirse. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. No nos damos cuenta que ese que fue crucificado lo hizo por ti y por mí. ¿Qué tiene que hacer el hombre hoy en día? Lo mismo que tenían que hacer es: arrepiéntete de tus pecados, voltéate a Cristo, acéptale. Y entonces empieza a dar pasos de fe, fruto del Espíritu Santo. Hermano, yo me pregunto, ¿dónde están estas enseñanzas en la iglesia hoy? ¿Dónde? El mismo mensaje de Juan el Bautista. ¿Cómo le llamaban a Juan? En cuanto al mensaje que daba. ¿Cómo bautizaba Juan? En agua. ¿Y cómo le llamaban ese bautismo? Arrepentimiento. Lo mismo predicaba Juan.
El mismo mensaje que Jesús predicaba. Esa era la enseñanza de los apóstoles. Arrepentimiento para salvación, iglesia. Pues esa es la doctrina, hermanos, y esa es la noticia que te tengo, en la cual nosotros tenemos que perseverar. En las enseñanzas que nos acercan a la salvación, como es la doctrina del arrepentimiento, como es la doctrina de la fe, de la gracia, del bautismo, iglesia. El mismo Pablo, lo veíamos en Gálatas, decía bautizarse, hablaba del bautismo, porque el bautismo es la comprobación de un arrepentimiento y una fe genuina en el Hijo de Dios. Son pasos de fe. Y entonces dice Pedro, serán perdonados y recibiréis el regalo, el don, dice, del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia nos enseña que aquel que se arrepiente, ¿sí?, y cree en el Señor, se convierte para salvación. Amén, iglesia. Y lo que Pedro está haciendo es exhortándolos. No nos gusta esto, pero la palabra nos exhorta día a día, constantemente. Los está exhortando al arrepentimiento. Y es cuando llega el capítulo, el versículo 42. Velo ahí en tu. Así que los que recibieron el Evangelio, lo que Pedro les estaba diciendo, la doctrina de los apóstoles, ¿sabes qué hicieron? Dice, se bautizaron, porque creyeron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es lo que te decía al principio. Hermanos, aquellos que escucharon el mensaje de Cristo, creyeron. ¿Qué escucharon? ¿Lo que se le ocurrió a Pedro? Escucharon el Evangelio de Cristo, escúchalo bien, creyeron. Y entonces, hermanos, recibieron el Evangelio que predicaban los apóstoles. Y aquel día, dice, se convirtieron cerca de 3,000 personas. ¿Por qué creyeron? Por la palabra, porque la fe viene, ¿por qué? ¿Y qué oír? La palabra. ¿Te imaginas el impacto de la predicación de Pedro? Cerca de 3,000 personas en aquel día aceptaron a Cristo, y no eso, se añadieron a la iglesia. Escucha, porque Pedro era un gran orador. ¿No, Natán? No. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que predicaba Pedro, iglesia, es el mensaje más poderoso que jamás haya podido existir y existirá. Y es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de Cristo, iglesia. Siento que a veces no llegamos a comprender eso. Es el mensaje más poderoso. Por eso no debemos de andar inventando cosas. Por eso no debemos de agregarle ni quitarle el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, porque, hermanos, este Evangelio es el que realmente es capaz de transformar y cambiar a las personas, iglesia, radicalmente. No hay otra cosa. No eres tú que te emocionas porque oraste y se cayó el hermano y lo aventaste y ahí está pataleando y ya se... No, hermanos, es el Evangelio, la palabra de Dios, la que transforma las vidas. Mira, ¿no te has preguntado cuántas veces no hemos orado por adictos? Por personas que están en las adicciones. ¿Sabes una cosa? Yo descubrí algo. Está bien, tenemos que orar, es parte de lo que Dios nos encarga. Pero ¿sabes algo? Mientras los adictos y las personas que están en problemas no escuchen el mensaje, no va a haber transformación. Y aquí estamos orando, matándonos en la oración por el fulanito que está en las adicciones, que está en el alcoholismo. Sí, pero mientras él no quiera aceptar a Cristo, no quiera aceptar el Evangelio, no va a transformarse, salvo la misericordia de Dios. Así es. Porque lo que cambia y transforma es el Evangelio. Lo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio. Es compartir el Evangelio como debe de ser, no inventándonos cosas. Tenemos muchas maneras de presentar a Cristo. Ven a Cristo, porque Cristo te va a cambiar, te va a transformar, tu negocio va a prosperar. ¿Por qué no le dices que en Cristo vas a tener que pagar un precio? Vendemos a Cristo de muchas maneras, pero ¿sabes qué? Por eso hay iglesias que están llenas. Esa es la doctrina en la cual nosotros debemos perseverar, hermanos. No solo aprenderla, tenemos que compartirla.
porque eso es lo que trae convencimiento. Tiene que escucharse el evangelio. Yo me imagino a Pedro diciéndole al Señor: oye, Señor, así como con esa confianza, ¿y ahora qué hacemos con estos 3,000? Pues mira, vamos a hacer el evento de esto, de alcance, como si el número fuera lo importante. Mira lo que dice Hechos 2:42. Bueno, ya se convirtieron a Cristo. ¿Qué hacían la iglesia? Gracias, hermana Toñita. ¿Sabes lo que se pusieron a hacer? Dice aquí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, es lo que estamos viendo hoy. En la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, y subraya por favor ahí de pasada, y en las oraciones. Eso es lo que se pusieron a hacer. No se pusieron a inventar cosas. Mis hermanos, no se trata solo de un número. Después de estos 3,000 que se añadieron, la iglesia se enfocaba en el crecimiento espiritual. Cosas que leímos ahorita que son fundamentales para un crecimiento sano y estable y dentro de la voluntad de Dios. Lejos del glamour, iglesia, que ahora envuelve a muchas congregaciones. Lejos de acercar las prácticas del mundo a la iglesia, se enfocaban en conocer a Cristo. Y yo te digo a ti, iglesia, necesitamos mantenernos en esta doctrina. Necesitamos mantenernos en esta verdad, porque esto es lo que nos va a edificar. Necesitamos tener a Cristo como el centro de nuestras reuniones y también como el centro de nuestras vidas. Tratemos de perseverar en esta doctrina, porque eso nos asegura un crecimiento. Eso nos asegura una madurez, hermanos. Y no solo eso, iglesia, nos hace y nos ayuda a mantenernos firmes en esta meta que decía la definición de perseverar, sin renunciar a la decisión que hemos tomado. Y sabes esto, glorifica y honra a Dios. Amén. Amén. Mira, se va a escuchar muy trillado, pero necesitamos volver a las sendas antiguas y recordar para qué estamos aquí, iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos congregamos? No solo porque el Señor nos dice que no tengamos por costumbre, como algunos tienen, el no congregarse. ¿Tú qué dices? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para alabar a Dios. Estamos aquí, hermanos, porque tenemos algo que nos une y en común, que es la fe en el Hijo de Dios. Estamos aquí para conocer a Cristo. Estamos aquí para orar juntos. Estamos aquí para perseverar en las enseñanzas del Evangelio. Y ¿sabes algo? Tenemos que involucrarnos. Yo te decía al principio, tenemos que comprometernos con Dios. Tú tienes que involucrarte con Dios, iglesia. Y tenemos que ver cómo le hacemos para perseverar, para ser constantes. Eso es perseverar. Para mantenernos firmes en lo que hemos decidido. ¿Tomamos una decisión o no? Pues entonces vamos a cumplirla y a respetarla. Vamos a esforzarnos en eso, a mantenernos firmes en esta verdad. Tenemos que responder al llamado, iglesia. Mira, me parece mentira que muchos de nosotros estuvimos como esclavos en otras congregaciones. Esa es la verdad. Pero no faltábamos porque si no nos subíamos, porque si no éramos alguien, si no brillábamos. Y ahora que tú tienes la libertad, desde la manera, la forma en la que ofrendas, hasta la forma de venir a la iglesia, hermanos, menospreciamos la casa de Dios. Yo estuve en una iglesia así, sujeto a eso, y salí siendo condenado de ese lugar cuando me di cuenta que había cosas que no estaban bien. Hermano, yo te pregunto algo. ¿Sabes cada cuándo, dice aquí, la iglesia primitiva lo hacía? ¿Cada cuándo estudiaban la palabra? ¿Es? Todos los días. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Perseveraban. No, pues la Biblia sí dice. Mira el mismo versículo 42, pero del capítulo 5. No sé si lo hizo así Dios por coincidencia, no sé. Mismo versículo 42, pero del capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahí no vamos a responder. Mira lo que dice ahí. A ver, Abraham, pon 5:42. 5:42.
Ahí está, gracias a Dios. ¿Ya vio lo que dice? Dice, y todos los días. Y luego viene otra cosa que también duele. En el templo y por las casas, si fuera poco, no cesaban ¿de qué? Enseñar y predicar. Hermano, ¿de dónde sacó esas mentiras? Son del diablo. ¿Qué hacían? Enseñaban y predicaban a Jesucristo. A Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cada cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Una vez a la semana? ¿Cuando tenían ganas? Cuando tenían necesidad. Sí, porque cuando estamos en adversidad, aquí está, viene más gente a la oración. No. Cuando estaban cansados o atribulados. No, porque es que cuando estoy cansado me desvelé, la verdad no. ¿Para qué? No, hermanos. Todos los días. Y todos es todos. ¿Sabes cómo se llama esto? Perseverancia. ¿Sabes cómo se llama esto? Constancia. ¿Sabes cómo se llama eso? Compromiso. ¿Sabes cómo se llama eso? Interés por la casa de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. ¿No fue por eso que Cristo se entregó por nosotros? Sí, aleluya. ¿No se entregó por amor? Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos entregarnos por amor a Él? Hermano, uno de mis ideales, y estoy hablando de mí, como pastor, como ser humano, es un día poder predicar, no solo los domingos, sino finalmente abrir una reunión entre semana. Pero ¿sabes algo? Me surgió una pregunta. Y esta pregunta me hizo llorar. Cuando estaba en el estudio, estaba preparando esto, me puse a llorar. Y la pregunta es, hermano, ¿pero si vendrías? ¿Sí vendrían? Mira, si me voy de uno por uno preguntándole, muchos me van a mentir. Y no quiero hacer eso. ¿Sí vendrías o me dejarías solo? Porque aquí también nos congregamos los martes y nos congregamos también los jueves. Está duro, ¿verdad? Bueno, pues así como se oyen duras las palabras que les digo, iglesia, también así me las veo yo duras. ¿Sí vendría si abre una reunión más? Oye, no me quiero responder. Sé cuál es la respuesta. Y sabes algo, me entristece. Porque quiere decir que quizás el evangelio no ha llegado a nuestros corazones. A lo mejor uno más se me asusta el día de hoy. Y estoy empezando. Esta es la light. Para eso necesitamos ser perseverantes, hermanos. Mantenernos firmes en la promesa de Dios, iglesia. En el pacto que hicimos con Él cuando le aceptamos en nuestro corazón, iglesia. Sobre todo tenemos que amar a Dios. Imagínate, poder compartir el evangelio todos los días en este lugar, como lo hacía la iglesia primitiva. Se reunían todos los días. ¿En dónde, hermano? Hermano, es que ahora después de la pandemia, la verdad es que yo me edifico en el YouTube. No, hermano, si yo subo las enseñanzas a YouTube es por si no viniste el domingo. Pero eso no justifica que tú no vengas al templo. Ellos se reunían en el templo, en la casa de Dios. No, hermano, es que yo estoy llorando aquí por mi cuenta. Qué bueno, porque también se reunían en las casas. ¿Y sabes lo que hacían en el templo y en las casas? Enseñaban y predicaban a Cristo. Amén, iglesia. Mira, yo quiero decirte algo. La iglesia, la casa de Dios, el templo, como tú quieras llamarlo, porque también hasta en esto se genera controversia. Que si porque tú vas a la cristiana, tú vas al templo, ahí se le dice templo. Que si vas a la católica, a la iglesia. Mira, a veces hasta en esas tonterías nos metemos. Llámele como tú le llames. Escúchame bien lo que te voy a decir. La casa, el templo, la iglesia es un lugar de enseñanza y de instrucción de la doctrina de Cristo. No es un lugar donde se exhiben las capacidades de los predicadores invitados a iglesia. Mucho menos es un salón de fiestas ni un salón de espectáculos circenses. Yo sé que a lo mejor te suena así, pero mira, hermano, basta con darte cuenta de lo que está pasando en las iglesias. Ayer veía un video de veras de una iglesia en la que muchos están, de aquí de la Laguna, iglesias están agarrando esa cobertura que para mí es una tontería, ¿sí?
La cobertura que debemos de tener es la cobertura de Dios, no de otra iglesia. Y están haciendo esto y están agarrando esas ondas de una iglesia, de un pastor, que no me da pena decirlo y lo voy a dejar ahí para que todos los que me están viendo por un video lo vean, sepan a qué me refiero. De un pastor llamado Cash Luna, que estaban pasando, subiendo la copa de la Champions League y las camisas del Real Madrid como si fuera un salón de fiestas en la iglesia, y me entró un celo y un coraje. Y le dije a Dios, ¿por qué esas iglesias están así llenas? La gente está comprometida. ¿Qué me está faltando, Señor? Para que los poquitos que somos estemos realmente comprometidos con el Señor. Lo que Jesús le mandó a hacer a sus discípulos, ¿sabes qué fue? ¿Qué les dijo? ¿Ir y hacer qué? Discípulos. Y luego, ¿pero cómo le dijo que los hiciera, hermano? Dice la palabra, sí, dice la palabra, enseñándoles, dice, a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Esa es la forma de ser discípulos. Pero nos sacamos cada cosa, cada revelación de Dios que le ha dado a varios pastores para alcanzar para Cristo. Mentira del diablo. Enséñales la doctrina de Cristo. Eso realmente hace verdaderos discípulos. No llena iglesias. Es muy diferente, hermanos. Porque la única manera de hacer verdaderos discípulos es enseñándoles el Evangelio. Es enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que aprender, pues? ¿Qué tenemos que enseñar para cumplir el propósito de Dios, iglesia? La doctrina de los apóstoles. Eso venimos a la iglesia. Literalmente la iglesia, hermanos, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos una extensión del ministerio de Cristo. Y ¿sabes algo? El ministerio de Cristo era pasar un buen tiempo con aquellos que se acercaban a Él, divirtiéndolos, que pasaran un tiempo cómodos en su presencia. Esa era la intención de Jesús. ¿Sí, hermano? No era esa la intención, mis hermanos. El ministerio de Jesús era un ministerio de enseñanza. Mira lo que dice Hechos 1:1. Abre tu Biblia. Ya vamos a acabar. Hechos 1:1. Oh, Señor. Y dice lo siguiente, dice, en el primer tratado, Teófilo, ¿quién está hablando? No, está hablando Lucas. Lucas es a quien se le atribuye el libro de los Hechos. Y le dice a Teófilo, y le dice acerca del primer tratado que escribió. Esto quiere decir, escúcheme bien, acerca del Evangelio según San Lucas. El Lucas diciéndole acerca de su primer tratado, así se le llamaba, y era su Evangelio. Le dice en el versículo 1, en mi primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús ¿qué hizo? Comenzó a hacer. Estaba testificando de Cristo, eso es lo que estaba enseñando. Y luego dice, ¿y a qué hizo? Y a enseñar. Hermano, porque ese es el ministerio. Esa es la iglesia. En Mateo dice que Jesús enseñaba en donde, en las sinagogas. ¿Y qué enseñaba el mismo Jesús? El Evangelio dice del reino. Jesús. Y los verdaderos hermanos creyentes lo escuchaban. En Marcos, fíjate bien, dice que recorría las aldeas que estaban allá a los alrededores. ¿Y qué hacía, hermanos? Enseñando. El mismo Jesús, el ministerio de Jesús fue un ministerio de enseñanza, hermanos. Pues ahora Pedro estaba enseñándole, y la iglesia primitiva, la iglesia primera, ¿eso qué quiere decir esto? Perseveraba en las enseñanzas de Cristo. Perseveraba, ¿sí?, en las enseñanzas del Evangelio. Eso, hermanos, es la verdad a la cual tenemos que aferrarnos. Tú tienes que ir a una iglesia en donde te enseñen el Evangelio. Los verdaderos creyentes, los ministerios conforme a la voluntad de Dios, perseveren en las cosas, escúchame, que Dios ha dicho. Y una de esas es que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Mis hermanos, a Pedro lo azotaron. A Pedro lo intimidaron, lo amedrentaron, hermanos, y aún así todos los días predicaba el Evangelio, por cuanto perseveraban en él. No sé si me estás entendiendo. Entre más cerca estás de las cosas de Dios, más perseveras y aprendes de ellas. Tu fe, por consiguiente, es aumentada. Y el día que estás en la tribulación,
relación, entiéndeme por favor, tu fe está fortalecida. No te estoy vendiendo que el Señor no vas a tener problemas, no los vas a tener, sí los vas a tener, pero tu fe va a estar fortalecida. Porque a veces nos preguntamos, Señor, es que yo creo en ti, tú crees en mí, pero tus hechos dicen otra cosa. Tu fe va a estar fortalecida. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Mira Hechos 2, 46, 47. Brincando el texto bíblico base. Fíjate lo que hacía la iglesia. Es un complemento de lo que vamos a ver. Quizás lo vamos a tocar en otro de las enseñanzas. Dice, y perseverando, dice, ¿cómo estaban? Unánimes. ¿Tú puedes estar unánime en tu casa? A ver, responde. Pues vas a decir, uno puede decir, sí, pues con mi familia. Pues sí, nada más que la mitad de tu familia es inconversa. Ah, bueno, no, sí, con mi familia todos somos conversos. Pero unánime se refiere a la fe, a los hermanos en la fe. Estaban, dice aquí, perseverando unánimes cada día. Y nos vuelve a subrayar esto, otro texto. ¿En dónde? En el templo. ¿Será importante que nos congreguemos, iglesia? ¿Será importante que nos reunamos los hermanos? ¿O que nada más se pasó un buen rato aquí chicludo? ¿Será importante? Hermano, está más que claro, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Yo te dije, una de las cosas que venimos es alabar a Dios. Y luego decía, teniendo favor los unos con los otros, con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, Dios es el que añade. Sí, pastor, pero estamos en el siglo XXI. Yo quiero ir a una iglesia donde me la pueda pasar bien, donde haya muchas cosas nuevas, donde los jóvenes tengan cosas novedosas, el evangelio, eso qué importa, donde ellos se diviertan, pasen un buen tiempo, porque eso los va a tener aquí y los tenemos cerca de la casa de Dios. Sí, pero todos inconversos, pues mejor que se la pasen afuera. Yo quiero en un lugar donde yo pueda brillar, porque soy muy talentoso tocando la guitarra. Yo quiero en un lugar donde todas mis capacidades puedan ser expuestas, un lugar donde pueda pasar un buen tiempo. Hermano, queremos hacer muchas cosas para Cristo, pero yo te pregunto algo, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque siempre pensamos en lo que nosotros queremos, pero no tomamos en cuenta lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Pues según la Biblia, Dios quiere que perseveremos en el conocimiento de su palabra, de quién es Él. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace que más personas se añadan a la iglesia. No domingueros. Perdón. Hace que verdaderas personas se añadan a la iglesia. Creyentes genuinos. Yo te he dicho aquí, a veces a lo mejor alguno me ha dicho, es que no, usted no puede decidir si vamos a crecer rápido o no, hermano. Es que yo no soy quien añade. Es el Señor. Mi trabajo es predicar el evangelio. Cuando yo entendí eso, entendí que no debía frustrarme. Que no debía frustrarme cuando veía que los hermanos no se comprometían, que no veía que los hermanos no venían. Porque entonces estaba queriendo hacer un trabajo que a mí no me correspondía. Mira, hermano, no es broma lo que te voy a decir. Muchos buscan una iglesia, escucha, a la cual ir, o buscan la iglesia a la cual ir, de acuerdo a lo cómodo que puedan estar en ella. Te he contado varios casos de personas que han venido aquí y dicen, ¿cómo me siento? Si me siento a gusto, me quedo. Muchos buscan así su iglesia. Ayer escuché precisamente algo así. Y alguien que dijo, bueno, a ver cómo me siento, y me siento cómodo. Y pues, sí, me siento cómodo. Y me quedé. Yo digo, ¿y qué no se preguntan si lo más importante es el evangelio que les predican? No, eso es lo último en lo que pensamos, ni siquiera lo pensamos ni lo contemplamos. Muchas personas escogen a qué iglesia van a ir, iglesia, en base a las actividades que realizan. Si hay un ministerio donde yo pueda participar y todo de ahí, donde yo pueda sacar todo mi fuá, entonces ahí a esa iglesia voy a ir. Aquí se sienten bien mis hijos que son jóvenes. Hay un grupo muy grande de jóvenes aquí. Muchos escogen, la iglesia a la que van a asistir de acuerdo al número que van a dar. Entran aquí varios y luego ven y dicen, no, son como 15 hermanos. O sea, no está la presencia de Dios.
Muchos escogen iglesia en base al número. Y entran a las mega iglesias y cuando ven el número dicen, aquí está la presencia del Espíritu de Dios. Déjame decirte algo, y sin temor a equivocarme, la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces las iglesias con un gran número de personas, al contrario, son aquellas que han hecho cosas fuera de la voluntad de Dios. Hay otros que peor aún, hermano, escogen la iglesia a la cual van a ir en base exactamente a las enseñanzas que se les comparten, enseñanzas que se les acomoden, enseñanzas que no toquen sus pensamientos, sus ideas, sus ideales, queriendo escuchar lo que les conviene escuchar. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Cristo, o estar en Cristo, no se trata de lo que tú quieras. Si no entiendes ese principio, estás perdido. Se trata de lo que Dios quiere. No se trata de lo que nosotros queremos, iglesia. Se trata de lo que Dios quiere. Según el día de hoy, termino con esto. ¿Qué Dios quiere hoy de nosotros? Que perseveremos. ¿En qué? A eso venimos a la iglesia. No venimos a hacer de la iglesia un centro de espectáculos, perdón. No va a pasar eso aquí. Antes de pedirte algo así yo, primero cierro la iglesia. ¿La verdad? Yo no me voy a prestar a darte gusto, porque entonces no estoy obedeciendo lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que seamos salvos. No estamos aquí tampoco para alcanzar un número. Estamos aquí para perseverar en el conocimiento de Cristo. ¿Te das cuenta por qué es mi insistencia cuando te invito, cuando hago el llamado a la iglesia de que, pero siempre tenemos un buen pretexto? Cuando yo quiero añadir a la iglesia en mis ideas, con mis fuerzas, con mis estrategias, iglesia, cuando el hombre busca añadir a la iglesia, escucha esto, porque eso sucede en muchos lugares, y así lo están haciendo, y lo logran muchas veces. Cuando el hombre busca añadir a la iglesia, así, a través de eso, ¿sabes qué es lo que hace? Tuerce las escrituras para lograrlo. Ah, perdón, me vi muy light. Cuando el hombre es quien busca añadir en base a sus estrategias y métodos humanos, que efectivamente seducen, lo que sucede es que prostituye el evangelio. Así me sentía gusto. Prostituye el evangelio. ¿Para qué? Para lograr sus fines. Pero ¿sabes algo? Cuando yo hago eso, estoy queriendo hacer el papel de Dios, porque la palabra dice que Él es quien añade. Porque no dicen, lo que yo tengo que hacer es predicarte a ti, Cristo. Wow. Mira, yo le pido a Dios que te dé discernimiento, de veras, para entender, y yo así lo veo, que puedes estar en la iglesia más pequeña, en la iglesia menos glamurosa, teniendo calor. Puedes estar en esa iglesia, pero aún así puedes estar seguro del evangelio que se te está predicando. Yo no lo cambio por eso. No lo cambio. El jueves le dije al hermano Antonio, hermano, no me acuerdo qué te dije porque salió, y le dije, no me dejes nunca de llamar la atención, de cuando me quiera salir lo humano, lo hombre, ¿para qué? Para querer hacer otras cosas. No me dejes. Y eso es lo mismo que le digo a toda la iglesia. No me dejen, porque soy humano. Y a veces me dan ganas de hacer cosas y decir, bueno, señora, a ver, ya, vamos a hacer algo para que esto avance. Es más, me dan hasta ganas de ir por una cobertura de esas que ahora están en oferta. Si yo digo una cobertura de chocolate. Yo termino, hermanos, y te digo esto. Sal de aquí, por favor, te lo voy a pedir. Sal de aquí y en la noche, si quieres,
Pero de veras, el que lo pueda hacer, hágalo. Tómese un tiempo para reflexionar. Tómese un tiempo para orar y analizar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente? Estoy perseverando porque yo domingo a domingo me esfuerzo. Domingo a domingo me esfuerzo por darte la verdad. No es fácil, hermano. Sal de aquí y analiza. ¿Qué estamos haciendo? Yo te puedo decir algo, yo estoy en paz. Me siento tranquilo. ¿Por qué? Por lo que te estoy compartiendo. Pero tú te sientes en paz y tranquilo por lo que tú estás dando, lo que tú estás recibiendo. Sal de aquí, ora y analiza y reflexiona en si estás haciendo lo que a ti te corresponde como hijo de Dios.